Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y pues hoy un tema más relacionado con la niñez. En este mes de abril, en este mes que dedicamos al Día del Niño, al Día de la Niña. Vean ustedes aquí el tema en pantalla. Obesidad infantil. Causas, consecuencias y soluciones. Y para hablarnos de todo esto, pues ¿quién más? Nuestro especialista en la salud física, profesor investigador, médico militar, doctor en ciencias, nuestro querido Iván Martínez Dunker. Querido doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludarte a ti, a tu equipo y por supuesto a todo el auditorio que nos sigue. Doctor, pues es una situación común, digamos, pero también preocupante, inquietante, la obesidad infantil. Se dice que nosotros somos productos de nuestros contextos culturales, familiares, territoriales y económicos, doctor. Así es, la obesidad es un problema social, es un problema multifactorial, complejo. Por supuesto, afecta a adultos, pero pues también de forma grave porque incide desde los primeros años de vida a nuestra infancia, ¿no? A nuestro futuro. Y es bueno de lo que estaremos platicando el día de hoy, de pues esta obesidad infantil y en la adolescencia, que pues desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel mundial, simplemente para que lo podamos visualizar de mejor forma. Uno de cada 20 niños menores a 5 años tienen obesidad infantil. Uno de cada tres niños entre 6 y 19 años tiene obesidad infantil. Entonces, veamos que son números alarmantes, son números que desafortunadamente año con año se han ido incrementando y que me parece que el gran reto es tener conciencia, por supuesto, individual, pero social y desde mi punto de vista, conciencia familiar, porque creo que todavía no entendemos que la obesidad y ya desde el sobrepeso, que es un antecedente a la obesidad, una alarma a esta enfermedad, pues no la vemos así, ¿no? Como que la apapachamos, como que no la vemos mal en los niños, ¿no? Bueno, está bien alimentado, está gordito y entonces no pasa nada, quiere decir que come bien. Y yo creo que estas cuestiones culturales han incidido en no darnos cuenta cuando hay una enfermedad en un miembro de nuestra familia, en un hijo, y bueno, en atenderlo adecuadamente, ¿no? Por supuesto, como lo hemos comentado en múltiples ocasiones y en todas las enfermedades, pues desde la prevención, ¿no? Que es el mejor punto para actuar desde la salud pública, es la prevención, no cuando ya está la obesidad instalada, sino cómo prevenirla, ¿no? Y bueno, creo que podríamos platicar inicialmente de esta parte de la prevención, entendiendo que al final los distintos factores que pueden jugar en generar esta obesidad, pues determinan que va a haber una acumulación de grasa, ¿no? La obesidad pues está asociada a esta acumulación de grasa en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más energía en el cuerpo de la que gastamos, ¿no? Y entonces, al no gastar toda esa energía que estamos consumiendo, pues el cuerpo la almacena y hay esa obesidad. Y yo creo que en esta lógica, pues podemos ir entendiendo por dónde tenemos que actuar para prevenir la obesidad. Doctor, entonces, ¿dónde tiene su origen la obesidad infantil? Digamos, ¿puede ser en los hábitos, en la cultura por la comida? Como lo hemos comentado, es multifactorial. Hay desde factores internos
particularmente factores genéticos, es decir, podemos ya tener una predisposición genética a la obesidad, pero por supuesto a esto se suman la cuestión de los hábitos alimenticios, la cuestión de la sociedad en la que vivimos. ¿Es una sociedad que promueve la vida saludable o es una sociedad que no le interesa? ¿Es una sociedad que promueva la ingesta de azúcares, etcétera? ¿No? Entonces, es que el ambiente, cómo nos presiona para definir nuestros hábitos alimenticios y aparte la predisposición de nuestro cuerpo. Ahora, algo interesante que quisiera hacer un apartado es irnos incluso antes de que nacemos. Y tú me puedes, oye, ¿cómo que antes de que nacemos? ¿Qué puede ocurrir para fomentar la obesidad antes de nacer? Bueno, pues fíjate que desde la salud materna, ahí empiezan a generarse ya factores que pueden predisponer a los hijos para sufrir de obesidad. Por ejemplo, una mujer con sobrepeso, con obesidad, tiene más probabilidades de tener hijos con obesidad. Entonces, hay que tener en cuenta que la salud materna y en la situación del peso, la obesidad, influye sobre el niño. Hay una relación directa que se genera ahí. Entonces, es muy importante que todas aquellas mamás o mujeres que se van a preparar para la maternidad lo hagan en el mejor estado de salud y sobre todo que durante el embarazo no desarrollen un peso exagerado, ¿no? Y a veces esto es interesante asociándolo a estas percepciones culturales que tenemos equivocadas. A veces vemos bien esto de, es que mamás, ¿no? Que pueden decir, es que estoy comiendo por dos, ¿no? Que han aumentado mucho de peso y es que estoy comiendo por dos y entonces como que todo mundo lo minimiza, todo el mundo como que lo ve bien, qué bueno, van a ser un niño muy sano porque la mamá está muy llenita y no, muy por el contrario, esa obesidad gestacional durante el embarazo va a causar obesidad en el niño, que va a causar, que es una enfermedad, también hay que entender, y es un mensaje muy importante, la obesidad es una enfermedad. Eso nos tiene que tener claro, y como cualquier enfermedad hay que tratarla, y muchas veces vemos la obesidad como si fuera alguien que está alto o alguien que está moreno o alguien que se pone perfume o no. No, la obesidad es una enfermedad, no es una característica simplemente personal, es una enfermedad y hay que tratarlo como enfermedad. Y entonces la salud materna es muy importante en ese sentido, pero también en esas primeras conductas familiares que tenemos con nuestros hijos, que es la lactancia materna. La lactancia materna está demostrada que protege en buena medida contra la obesidad infantil. Los niños que se les da de amamantar van a tener un riesgo reducido de desarrollar obesidad. Y como lo sabemos, desafortunadamente en México, pues también hay un poco porcentaje de lactancia materna y por eso es muy importante como parte de las estrategias para combatir la obesidad infantil, el incrementar la lactancia materna. Así que nuevas mamás que todas las mujeres que pronto se convertirán en madres, es importante saber que su estado de salud durante el embarazo define la salud de sus hijos, hay que cuidarla. Y la lactancia es una de las primeras acciones que podemos hacer para combatir la obesidad infantil, ¿no? Entonces, eso es importante recordarlo y pues justamente ya posteriormente, como lo has comentado, la familia, los hábitos alimenticios que tenemos como familia, pues van a estar incidiendo. Y en esto, bueno, ¿qué se ha identificado como causantes de esta obesidad infantil? Pues una dieta alta en azúcares, baja en proteínas, alta en grasas,
el estar, por ejemplo, no comiendo regularmente, ¿no? Tu desayuno, comida, cena, que de pronto no desayunas, ¿no? O no comes. Eso de pronto pareciera, bueno, si no desayuno o no como, pues eso me va a bajar de peso. No, porque el cuerpo responde, reacciona ante esa falta de una comida en el día, reacciona acumulando y absorbiendo más nutrientes y almacenándolos, pensando que no hay alimentos, ¿no? Entonces, es importante esas comidas regulares. Por ejemplo, son de pronto cosas de nuevo culturales, pero son importantes. ¿Cuántas veces no, Abel, recompensamos a nuestros hijos de una buena conducta con dulces, ¿no? Y entonces eso va fomentando una cultura del azúcar, ¿no? De esa recompensa, de esa asociación con la recompensa, que más allá de que nosotros la hacemos con nuestros hijos, ellos van incorporando en sus hábitos alimenticios el sentirse mejor, pues consumiendo carbohidratos, ¿no? Y eso va formando sus personalidades con respecto a su dieta, y después con los años pues va generando esa obesidad infantil, que sabemos pues bien algunos años de la vida, los primeros años de la vida, pues nosotros como papás podemos regular la alimentación, la mamá, el papá les damos de comer, pero ya después el niño, lo sabemos, van y vacían los refrigeradores y agarran por aquí y por allá, y es ahí en donde todo lo que vieron que nosotros le enseñamos, que vieron cómo nosotros comemos, ellos lo reproducen en sus hábitos alimenticios, y entonces es cuando se genera un descontrol y empieza esta cuestión de un almacenamiento energético. Amigos de Cadena Sur, el doctor Iván Martínez Dunker nos está hablando de este tema que tienen ustedes aquí en pantalla: obesidad infantil, causas, consecuencias y soluciones. ¿Cuáles son esas medidas de prevención? ¿Qué podemos hacer para, cuando ya está ese problema, poder tomarlo de una manera responsable y hacer algo al respecto? Vamos a pedirle al doctor que nos lo diga después de esta pausa comercial aquí en Carpe Diem, para estar siempre bien. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Amigos de Cadena Sur, pues seguimos aquí en Carpe Diem y el doctor Iván Martínez Dunker nos está hablando de este tema: obesidad infantil, causas, consecuencias y soluciones. Y bueno, doctor, nos hablas de vaciar el refrigerador, de comer muchos carbohidratos, de comer dulces, y a eso súmale el hecho de que el chamaco está con el dispositivo por horas y sin salir a la calle a correr, a hacer ejercicio y a quemar calorías, doctor. Así es, efectivamente, una de las medidas para contrarrestar pues la obesidad, tanto para su prevención como incluso cuando ya está presente, pues es el ejercicio físico, ¿no? Lo que se recomienda para un niño ya en edad escolar, adolescencia, pues son 60 minutos diarios de ejercicio.
¿sí? De leve a moderado durante 5 días a la semana. Entonces, eso es una medida que como padres tenemos la responsabilidad de poner a nuestros hijos a realizar este tipo de actividades, pero además de incorporarlas como un estilo de vida, ¿no? Como un estilo de vida que después lo puedan mantener. Digo, nosotros también tenemos, como adultos, tenemos que estar haciendo ejercicio, pero esto lo tienen que empezar a hacer desde niños y esa es la recomendación. Y efectivamente, este sedentarismo que está asociado hoy mucho a esta vida digital y bueno, no hay mucho más que decir. Ahora en la pandemia, con esta virtualización de muchas actividades, bueno, nos ha postrado, ¿no? En nuestras salas, en nuestras oficinas, a estar realizando pues actividades, pero que son finalmente sedentarias y eso que va causando, pues va causando también que no haya ese gasto energético que deberíamos de tener y entonces el cuerpo almacena. Además, esto asociado sobre todo en los niños, pero también, ¿no? Nosotros lo hacemos cuando vemos una película o es muy fácil que estás trabajando y te traes tu bolsa de papas, tus dulces, tus cacahuates, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empiezas a comer y algo que ocurre es que al estar poniendo atención a la cuestión virtual, no hay una retroalimentación de lo que estás comiendo y con la saciedad, es decir, no te das cuenta cuánto comes, ¿no? Estás viendo una película y te puedes comer y comer y comer, no te das cuenta de esa saciedad. Entonces, es muy importante el limitar y sobre todo ahora en el regreso a clases presenciales y actividades presenciales, incrementarlas, reducir esa actividad sedentaria y sobre todo no mezclar lo virtual, lo sedentario con la ingesta de comida. Hay que ponerlo en partes separadas del día para que no cause esta problemática en donde no nos damos cuenta de lo que comemos y eso pues va a estar causando un incremento en nuestro almacén de grasas en el cuerpo, que es algo que pues por supuesto tenemos que estar evitando. Algo también muy importante y que creo que todos quienes nos escuchan saben que también se ha trastornado en la pandemia es el sueño. Fíjate que el sueño, horas, entre 8 y 11 horas son las adecuadas de sueño. Y esto es muy importante porque lo que se ha visto es que cuando hay trastornos del sueño, una reducción en las horas de sueño, eso incrementa la posibilidad de obesidad. El cuerpo frente a esa falta de sueño responde incorporando y almacenando más energía. Entonces, tenemos que vigilar también el sueño, hacer ejercicio adecuado, alejarnos lo más posible de actividades sedentarias y, por supuesto, pues cuidar nuestra alimentación. Hoy en México, pues ya lo sabemos, cuando vamos al súper hay un etiquetado nutricional. Por favor, revísenlo y seleccionen los alimentos que son saludables y aléjense de aquellos que no lo son. Muchos están y siguen yendo al súper sin darse cuenta de estas etiquetas. Sin verlas, sin pensar que son importantes y tienen que darse cuenta que son preventivos, alertas para combatir la obesidad. La obesidad es una enfermedad, no solamente es, digamos, el tener un peso incrementado, es todo el daño interno que se está causando. La obesidad en sus hijos va a estar condicionándoles daño a su corazón, hipertensión, ya los van a hacer diabéticos desde pequeños, van a incrementar sus probabilidades de que de adultos lo sean, de que su hígado esté enfermo, de que sus riñones estén enfermos, sus probabilidades de desarrollar cáncer van a incrementar. Entonces, un niño con obesidad es un niño enfermo, que ya está enfermo en ese momento, que ya está sufriendo daño en ese momento, pero además lo están condicionando a que de adulto vaya a ser un adulto enfermo, lleno de discapacidades, además asociado a pues este gran problema que tenemos y asociado no solamente a la obesidad, sino a otros problemas de salud mental y que es la discriminación, el bullying, ¿no? Mucha esta situación de obesidad infantil condiciona a estos niños a ser afectados por los otros miembros, por sus pares de su entorno, que es algo que tenemos que educar para que no sea así, pero
a esta obesidad se suma muchas veces trastornos de la salud mental que van a afectar la forma en que ellos comen, la anorexia, la bulimia, ¿no? Que sabemos que puede llegar esto a depresión, puede llegar a suicidio. Entonces es algo realmente muy grave y que no es responsabilidad solamente del individuo y mucho menos de un niño, es responsabilidad de la familia, de la sociedad, y cuando hablo de la sociedad, de la escuela y de sus comunidades. En ese contexto, doctor, entonces tenemos que trabajar en tres vertientes, es decir, la familiar, la cuestión de la escuela y luego a lo mejor el gobierno con sus programas. Por supuesto, esto es muy, muy importante porque, como lo comentamos, el entorno que creamos para el niño lo va a condicionar fuertemente a desarrollar obesidad o no. Y ya cuando la tiene, también va a generar una gran determinante para poder enfrentarla adecuadamente o no. Y esto, pues no lo construye el niño, lo construye su familia. Y esto no lo construye la familia sola, la construye su entorno. No hay educación suficiente. Hoy tenemos, lo hemos comentado, primer lugar, una gran afectación, pero yo sigo viendo pocas campañas y poca todavía educación a nivel familiar y social para combatir la obesidad. ¿No? Efectivamente, el COVID, bueno, es una pandemia, vimos los importantes esfuerzos que se han hecho, pero la obesidad ya estaba, sigue, y bueno, además sabemos que la obesidad, pues era una condición para todavía tener peores problemas con el COVID, ¿no? Entonces, es algo que no estamos, creo yo, todavía enfrentando adecuadamente, y que uno de los grandes cambios es que tiene que ser un cambio cultural, un cambio social. Las escuelas son un espacio importante, pero ¿qué pasa? Si en la escuela educamos, pero la familia no es una familia sana, entonces el niño pasa de un ambiente sano a un ambiente enfermo, ¿no? Si el niño ve que sus padres son obesos, si los padres no llevan una dieta, ¿cómo va a llevar el niño una dieta si los padres no la llevan? Entonces, ese es el gran esfuerzo de nuestro tejido social, de cuando tenemos un miembro de la familia que tiene obesidad, pero también, por ejemplo, que tiene diabetes, lo que tenemos que hacer como familia, aunque no seamos los otros miembros de la familia obesos o diabéticos, tenemos que entrar juntos a una vida saludable, ¿no? Porque podemos entender que si el otro no se siente acompañado en un ambiente para poder enfrentar su enfermedad, pues entonces va a ser muy complicado, y sobre todo pues para un niño, ¿no? Entonces esto es uno de los grandes retos, porque además pues muchas veces a veces puede ser que no es que la familia no quiera, pero a veces la familia está afectada por la pobreza o no tiene acceso a alimentos sanos, ¿no? Entonces, ahí es en donde justamente también tiene el gobierno que entrar para poder dar a las familias que que sí están haciendo su chamba, pues que la puedan hacer, ¿no? Entonces, vemos, es un tema que no queda en el niño, no queda en la familia, queda en las comunidades también, y queda, por supuesto, en el gobierno el generar todas las condiciones, pero es un gran reto justamente porque todos tenemos que trabajar juntos para enfrentarlo, ¿no? A diferencia de otras enfermedades donde alguien se toma una medicina y ya, ¿no? Aquí todos tenemos que trabajar, estemos enfermos o no, tenemos que trabajar para enfrentar la obesidad infantil, ¿no? Y mucho, o el principal tratamiento y, por supuesto, acción preventiva, pues es el estilo de vida, un estilo de vida saludable, con ejercicio, una buena dieta, disminuir actividad sedentaria. Y ya cuando la obesidad está instalada, pues todo esto hay que reforzarlo, pero ya se vuelve más complejo. ¿Se pueden lograr avances? Sí, sí se puede, pero ya estamos frente a una enfermedad que está asentada y que pues va a estar también va a haber una resistencia del cuerpo para cambiar su metabolismo, y entonces ahí se necesita pues todavía reforzar todas estas acciones preventivas, ahora reforzarlas desde el punto de vista terapéutico, lo cual es complejo. Y ya en obesidades, digamos, mórbidas, ya más avanzadas, hay algunos fármacos que se pueden
implementar, que por ejemplo pueden modificar la absorción de los alimentos en el intestino, que pueden modificar la percepción de la saciedad, y por último, bueno, tratamientos incluso quirúrgicos, lo que se conoce como cirugía bariátrica, que modifica la estructura de nuestro sistema gastrointestinal para evitar la ingesta y absorción de alimentos, ¿no? Entonces, hay varias estrategias, pero ya estas últimas farmacológicas, quirúrgicas, son las que se dejan para etapas más avanzadas y no queremos llegar ahí. Y como lo hemos comentado, de forma preventiva hay varias acciones que como estilo de vida tenemos que tener, pero no podemos estar en esa zona de confort en donde a nuestros hijos sí les exigimos ese ejercicio y nosotros no lo hacemos. Les exigimos a nuestros hijos comer bien, pero cuando nos sentamos en la mesa no comemos bien los padres. Entonces, es ahí en donde o estamos todos como familia dentro de una vida saludable, y si no es así, va a ser muy difícil que un miembro de la familia lo vaya a poder incorporar, sobre todo si estamos hablando de un menor de edad que en quien se fija, pues ese es sus ejemplos a seguir, que es el entorno más inmediato. Pues, doctor, esperemos que toda esta información tan valiosa que tú nos has proporcionado en esta noche haga mella, se quede en las conciencias de las familias, pero sobre todo de los papás, que son los responsables de formar hijos sanos, fuertes. Y pues nosotros aquí en Cadena Sur, todo el equipo, agradeciéndote este tiempo, robándole tiempo a tus vacaciones, doctor, pero gracias por darnos luz a través de toda esta información sobre la obesidad infantil. Doctor, ¿cómo te gustaría despedirte en esta noche? Pues esto, que hagamos conciencia que la obesidad es prevenible, que la obesidad es una enfermedad que no queremos tener en un miembro de la familia y mucho menos en un hijo, porque las consecuencias son graves, no solamente desde que es niño, sino van a tener una consecuencia a lo largo de su vida. Tenemos que detenerla a tiempo y para eso, bueno, hay que identificarla y tomar las acciones, pero no solamente el individuo o el niño, sino como familia, como sociedad, tenemos que generar las condiciones propicias para que se pueda prevenir y de estar ya presente el sobrepeso o la obesidad, bueno, revertirlo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero todos tenemos que entrar en conjunto. Y bueno, invitar, como siempre, esto más allá de la obesidad, pues a todos los padres de familia a ir con su médico general, con su pediatra, a esas revisiones anuales para que justamente les pueda indicar, dentro de las mucha información que les tienen que dar de sus hijos, de su estado de salud, de cómo está su peso. ¿Tiene sobrepeso? ¿Tiene obesidad? Y a partir de esa información, bueno, realizar las acciones adecuadas para estar en un estado de salud correcto. Mil gracias, doctor. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.